Hola, Hola, hola. Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Ciclobiblia. Ya nos encontramos en el número 46. Así es, la semana anterior nos estuvimos trasladando desde la ciudad de San Pedro hasta Antofagasta y llegamos por fin al Océano Pacífico. Hay videos de esos en nuestro canal de YouTube, van a tener que esperar un poquito, suscríbanse y los van a ver. Y durante ese viaje estuvimos leyendo los últimos capítulos de Primera de Reyes, del capítulo 17 al capítulo 22. Y a esta fracción de la Biblia la titulamos El único Dios verdadero. Antes de pasar al repaso de estos capítulos, vamos a orar y pedir la dirección de Dios en este momento. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias porque sabemos que también estás con nosotros. Gracias por darnos tu palabra, Señor, por hablarnos a través de ella. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo toque nuestro entendimiento, también de los que están mirando este video, que podamos aprender y tomar enseñanzas de estas historias que tienes ahí para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta fracción tenemos dos personajes principales que se destacan. Uno es el rey Acab, con el que terminamos el listado de reyes en el episodio anterior. De paso, estos dos libros, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, que es el que vamos a comenzar a leer ahora, nos van a hablar sobre los reyes que fueron uno tras otro en los dos reinados en los cuales se divide Israel. Sí. Antes era un solo reino unificado, pero después de Salomón se dividió en Judá y en Israel. Acab era un rey de Israel. Sí. El otro personaje es Elías, el profeta Elías, que aparece en la historia como sin mucha presentación, ya con una profecía bastante dura y certera, sobre todo al rey Acab. Que es decirle al rey que no iba a llover en el reino hasta que él diera la orden. De ahí, después de dar este duro mensaje al rey, él, a través de la guía de Dios, la dirección de Dios, huye a donde hay un arroyo que le iba a servir de sustento en estos tiempos de sequía, y Dios lo alimenta también con cuervos, una parte de la historia muy conocida. Cuando el arroyo se seca, Dios lo dirige a Sarepta. Que Sarepta era una ciudad pagana. Sí, no era parte del reino de Israel o de Judá. Así que probablemente esta viuda que aparece en la historia era también una persona que no conocía a Dios o al Dios verdadero, sino que también tenía influencia de otros dioses paganos. Pero a través de la visita de Elías y de los milagros que Elías hace en su vida y la de su hijo, ella conoce a Dios, al Dios verdadero, y lo elige como propio. Vamos al 18. Sí. Ahí vemos que Elías vuelve a presentarse ante Acab, y ahí conoce al mayordomo de Acab, y ahí nos enteramos que el mayordomo de Acab hizo algo que nos recuerda a la época de la Segunda Guerra Mundial, sí. Cuando escondían a judíos para resguardar su vida de los nazis, básicamente. Personas valientes que a pesar de que ponían su propia vida en riesgo, se arriesgaban para salvarla de otros. Porque resulta ser que la reina Jezabel había ordenado matar a los profetas del Dios verdadero. Jezabel era la esposa de Acab, pero era proveniente de tierras paganas, es decir, no era israelita, no tenía en su educación el temor y la adoración a Dios, al Dios verdadero, y tampoco lo había aceptado al Dios de Acab, al unirse a Acab, sino que fue al revés. Acab terminó cediendo ante la idolatría que traía Jezabel, y esto también trajo la idolatría al pueblo de Israel. Y acá podemos destacar una cosita. Se nota como Jezabel es como que llevaba las riendas tanto de su hogar como del reino. En varias fracciones de la historia vemos que ella tenía mucho poder y que Acab se lo permitió. Acab se ve que no logró dominar esto o poner pie firme, digamos, y más que nada en lo que era la adoración. No poner el Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac, de Jacob, por sobre los dioses paganos de su esposa. Y así fue que ella, obviamente, como reina, ordena matar a los profetas del Dios verdadero. Acá se ve que no toma cartas en el asunto, pero este mayordomo arriesga su vida y salva a 100. Sí. Los esconde. Ahí vemos cómo Elías le pide a este mayordomo que anuncie su llegada. Después Elías va al Monte Carmelo a desafiar a los profetas de Baal. Los desafía y les dice, si Baal es el Dios, perfecto. Pero si Dios, si Jehová, si el Señor es el Dios, adorémoslo a Jehová. Hagamos una prueba, a ver, ¿quién es Dios?
Después recordemos, tenemos el hecho de que él tiene que matar a los profetas de Baal. Sí. Pero no solamente él ejecuta la sentencia, sino que también pide al pueblo que tome una decisión, porque esto era lo súper importante. No solamente que acá presenciara el poder de Dios y la manifestación de Dios y viera que Baal no era un Dios real, el sino pueblo que el elija. pueblo eligiera. Y el pueblo en esa elección tuvo que hacer una acción, que era la de capturar a los estos profetas de Baal. Y Eliseo es quien ejecuta, o que los mata, digamos, los degolla. Y después vemos algo que yo no recordaba, no sé si vos nos recordabas de la historia, que Elías guía el carruaje de Acab cuando tiene que regresar a Samaria. Porque venía una tormenta enorme. Claro, justamente porque el pueblo se había arrepentido, había elegido al Dios verdadero como su Dios, entonces Dios decide volver a bendecir al pueblo con lluvia. Y viene mucha lluvia. En este contexto es que Elías guía el carro, va al frente, dice, del carro de Acab y lo guía hasta el palacio en Samaria. Esto obviamente fue con ayuda divina, que él pudo lograr esto y esto lo dejó muy agotado. Más cansado todavía. Entonces en el capítulo siguiente, 19, vemos que Acab le cuenta a Jezabel lo que había pasado, cómo murieron todos los profetas de Baal. Ella se enoja muchísimo y promete matar a Elías. Elías tiene que huir nuevamente. Y acá vemos una expresión muy humana de este profeta. Quítame la vida, le dice a Dios. Estaba tan agotado, tan abrumado, se sentía solo, tenía temor. Y Dios lo reconforta. Sí. Dios lo reconforta y después de reconfortarlo, de hablarlo con cariño, de darle lo que necesitaba, alimento para que él recobre sus fuerzas, sus ánimos, le dice que no estaba solo, que todavía había 7.000 que no se habían arrodillado ante Baal y que él todavía tenía un propósito, que tenía que ir a ungir a su sucesor Eliseo y también a otros líderes reyes. Sí, lo lindo de esta historia o de esta parte es que si bien Elías muestra una faceta muy humana, porque ve el accionar de Dios de una manera tremenda, extraordinaria, y aún así es propenso a deprimirse, podríamos decir, propenso a decaer su ánimo. Y ahí es cuando Dios no es que le dice, mira, tenés una misión, tenés que hacer tal cosa. No, primero lo reconforta. Tampoco lo critica como, ahí tenés falta de fe, ahí te falta fe. Tu fe. Primero lo reconforta y después le da la misión. Es algo actitud que nosotros tendríamos que imitar. Exactamente. Cuando vemos a alguien desanimado. Es a veces el cansancio de la situación que nos hace pensar que el descanso físico, es decir, la muerte, me refiero a eso, es la salida más rápida para poder parar de sentir ese agobio. Bueno, después tenemos el llamado de Eliseo. Eliseo acepta el llamado, pero le pide permiso a Elías para primero ir a alimentar a sus siervos, porque él estaba trabajando justamente arando cuando aparece Elías. Hace esta comida para sus siervos, se despide de sus padres y sabemos que se pone al servicio de Elías. Vamos al capítulo 20. Acá gana una batalla contra los sirios. Los sirios los desafían, como que todo tu reino me pertenece. Acab le dice, no cantes victoria antes de tiempo. Vamos a pelear primero. Claro, y ahí un profeta se presenta a Acab justamente en ese momento y le dice que Dios le iba a dar la victoria para que se supiera que él era Dios. Y es así, tienen la victoria Acab y su ejército. Y lo curioso es que tenían muy poco ejército comparado con los sirios, pero ganaron la victoria. Y los sirios dijeron, ay no, claro, ellos ganaron porque el Dios de ellos es un Dios de las montañas. Llevémoslo ahora a pelear a los valles. Nuevamente Dios le dice a Acab, te voy a dar la victoria, le da la victoria. Pero y te voy a dar la victoria no porque seas buenito, te voy a dar la victoria nuevamente para que sepan quién es Dios. ¿Qué sucede acá? Acab tenía que ejecutar al rey sirio, quien lo había desafiado al principio del capítulo 19 diciéndole que todo lo que tenés, tu familia, tus criados, tu casa, tus tesoros son míos. Dios se lo había entregado en la mano, que es lo que dice la Biblia, pero Acab le perdona la vida porque dice, ay, acá sí, sos mi hermano. Y listo, está todo bien, cuentas saldadas. Esto le salió caro después. Sí. Pero bueno, ahí tenemos un profeta nuevamente que se presenta a Acab y le cuenta
una historia inventada, sí. pero con el propósito de darle una lección. Similar a lo que le pasó a David con la mujer que le habló sobre sus hijos, esperando a que él reflexione sobre su propia vida, sí. Y la historia que le cuenta este profeta a Acab es que le dice que él estaba en la batalla y viene un general, digamos, alguien de mayor rango, y le entrega un prisionero a cargo y le dice: protégelo con tu vida, que no le pase nada. Que no se escape. Que no se escape. ¿Y qué pasa? Se le escapa. Entonces le pregunta a Acab ¿Qué va a pasar? Ahora? Y el rey le dice: claramente tenés que culpable. pagar con tu vida, sos culpable. Aclaremos, este profeta se había vendado, se había disfrazado para que no se lo reconocieran, y cuando Acab declara la sentencia, él se descubre. Y dice: tú mismo hiciste tu sentencia. Vas a tener que pagar con tu vida por haber dejado huir al rey sirio, a quien tenías que ejecutar. Acab dice que se fue muy triste a su casa, muy humillado. Y vamos al capítulo 21, donde vemos que él quería, deseaba y codiciaba el viñedo de Nabot. Alguien que vivía aledañamente al palacio, al parecer. Pero Nabot le dijo: no te puedo dar, no te puedo vender, no, porque esta es la casa de mi familia, de mis ancestros, no la quiero perder. ¿Qué pasa? Aparece el personaje este que dijimos, Jezabel. Que ella dice: vos sos el rey, vos podrías hacer o tener todo lo que vos quieras. Déjame nomás, quédate acá. Yo me encargo. Claro, ella ya venía haciendo o tomando ese atrevimiento, decisiones, que esto es lo que me llamó mucho la atención a mí, porque en realidad el rey era Acab. Él debería tener la última palabra, pero daba mucha autoridad a Jezabel. Jezabel manipula las cosas para que Nabot sea acusado, sea ejecutado. Todo en nombre de Acab encima. Se ganan la viña de Nabot con sangre. Y ahí viene nuevamente Elías a Acab y le dice que su sentencia llegó. Dios, a través de Elías, le dice a Acab: voy a acabar con toda tu descendencia por el pecado que había cometido de crueldad hacia la familia de Nabot. Pero dice que Acab se humilló ante Dios, se arrepintió. Y esto hizo que Dios extendiera su gracia. Y entonces dijo: no voy a traer la desgracia a la familia de Acab mientras él esté vivo, sino será después de su fallecimiento. Los juicios se van a ejecutar, pero no todavía. Él no va a ver el sufrimiento de la familia. Le dio una prórroga para no aumentar su sufrimiento. Y esto gracias a la gracia de Dios, porque para Dios es importante cuando nuestros corazones se humillan y se arrepienten. Sí, de manera sincera, lástima total que y completa. fue como un poco tarde, porque habían muchas cosas que acá podría haber hecho diferentes si hubiera vuelto a Dios. Sí. De todos modos, su sentencia ya estaba marcada y va a la guerra con Siria en el último capítulo 22. Recordemos que en el capítulo 20, cuando acá aparece, digamos, el rey sirio ante su presencia y él le perdona la vida, a cambio el rey de Siria le iba a entregar las tierras que anteriormente eran de Israel. Pero esto se ve que no cumplió el rey sirio. Y ya habían pasado 3 años y acá dijo: bueno, me las voy a tomar por Es momento de tomarlas. Y quería tomar Ramat de Galaad, nos dice el capítulo 22. Y se une al rey de Judá. A Josafat. Pide ayuda a Josafat. Josafat, quien todavía caminaba en los caminos de Dios, gracias también a la influencia de su padre Asa, le dice: ¿no habrá algún profeta en tus tierras a quien podamos consultar si Dios va a estar con nosotros en esta batalla? Y llaman a 400 profetas que le dicen: sí, Dios te va a dar la victoria. Se ve que Josafat no estaba muy convencido con la reputación de esta profecía, de estos profetas, y también debe haber sabido que había mucha influencia pagana en el territorio de Israel, y probablemente eso también le dio desconfianza. Así que dijo: ¿no habrá otro profeta al que podamos consultar? Y dijo: hay un Miqueas, pero no me gusta. Micaías. Perdón, un Micaías, porque siempre me profetiza para mal. Es decir,
eligió acá lo que quería escuchar, porque no quería consultar a Micaías porque sabía probablemente que no le iba a gustar lo que tenía para decirle. Efectivamente, adelantándonos un poco, Micaías le dice que él iba a morir en la batalla. Él lo manda a prisionar porque dice, hasta que yo no vuelva, no le van a dar de comer ni nada. Y ahí va a la batalla y muere a través de un arco, una flecha, digamos, un arquero. Ahí se nos va a hablar también del reinado de Josafat, ese mismo Josafat que fue a la guerra con Acab. Se nos va a mencionar que reinó 25 años. Y algunos otros detalles que después lo pueden ver, y que le iba a seguir su hijo Joram. Después se nos menciona que Acab lo siguió su hijo Ocosías por 2 años. Sí. Y ahí finaliza, digamos. Eso es un redondeo de los... Sí, muchas de estas historias, que por ahí se las cuenta brevemente acá, breve pasaje de reyes a reyes, en la mayoría de estos capítulos dice, se amplía del reinado de este rey en el libro de las crónicas. Así que esto es como un adelanto, y después más adelante vamos a volver a tener como en profundidad historias puntuales de estos reinados. Ahora bien, una vez que vimos estos capítulos, ¿cuál es tu parte favorita o tu evento que más te llamó la atención en estos capítulos? 2. Espero que no elijas el mío. ¿Cuál? Me gusta cuando Elías le pide a Dios que le quite la vida y Dios lo reconforta, porque muestra un lado muy humano de Elías, quien a pesar de ser incluso el enviado de Dios, podía llegar a desanimarse. Con más razón nosotros por ahí podemos desanimarnos, pero Dios no nos va a juzgar por eso, sino que nos va a reconfortar, y eso me gusta muchísimo, porque a veces tendemos a criticar que el que está desanimado es porque no tiene confianza en Dios. Y en realidad no es que no tenemos confianza en Dios, sino que simplemente estamos tan abrumados que no queremos seguir sufriendo y pedimos un stop a eso. Y por ahí solo necesitamos tiempo para sanar, para curar, para poder lograr ver las cosas de otra manera, pero obviamente no solos, sino justamente con la compañía de Dios, así como lo tuvo Elías. Y lo otro que me gusta es Acab arrodillándose, humillándose ante Dios, y que Dios no lo ignora, sino que extiende su gracia y da esta prórroga para la sentencia que iba a caer sobre su familia. Y también nos muestra un Dios que es misericordioso. Esto también lo vemos ya, lo vamos a leer más adelante en el libro de Jonás, pero por ejemplo Nínive también tenía una sentencia marcada, pero ellos se humillaron, se arrepintieron, y Dios no hizo destruir la ciudad de Nínive. Sí. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios misericordioso. ¿Y la tuya? No elegiste la mía, así que la puedo contar. Mi parte favorita de la historia es cuando Elías va a Sarepta. Ya el arroyito se le había secado y necesita ir en búsqueda de más bienes, de más víveres. Y en Sarepta se encuentra con esta viuda que tenía un hijo, que ya tenía muy poquitas provisiones. La sequía evidentemente era generalizada. Estaba ya, la última comida iba a preparar para su familia. Y Elías le pide en el nombre del Señor que esa comida se la dé a él, la primera comida, la primera tortilla que iba a ser de masa, de pan, podríamos decir, que se lo entregue a Elías, y que nunca iba a faltar la harina y el aceite en la casa de esta viuda, mientras esté en este periodo de sequía. Y esta mujer, que vivía en una ciudad que ya vimos que no pertenecía al pueblo de Dios, en Sarepta, que por ahí tenía otros dioses, que adoraban a otros dioses, que estaba paganizada la ciudad, confía en las palabras de Elías, confía en que era un enviado de Dios, y hace esto. Le da la comida, le da su comida al profeta, y dice que durante este tiempo que hubo falta, que hubo necesidad de alimento, nunca le faltó el aceite y la harina a esta viuda, a esta familia, y tuvieron el sustento. Y después ocurren otros milagros. El hijo de la viuda enferma, muere, y Elías lo resucita, nada más ni nada menos. Y ahí la viuda dice
que terminaba de confirmar que Elías era un enviado del Señor, del Dios de Israel. Y me llama la atención dos cosas de esta historia, o por lo menos dos. Una es que Dios se preocupó del bienestar de esta mujer que fue sincera y por más de que no estaba en el pueblo de Dios, se preocupó de su bienestar, de suplir sus necesidades, de darle lo que le hacía falta para su salud física, podríamos decir. Y también se encargó de darle lo que necesitaba para su salud espiritual, para confirmar su fe, para confirmar su creencia en que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Este único Dios verdadero que vemos en este capítulo, cómo se manifestó. Manifestó su poder al enviar cuervos que lo alimentaran a Elías. Eso, el delivery. Solamente el Dios verdadero puede hacerlo. Que envió fuego del cielo, que, bueno, resucitó, como dijiste, al hijo de la viuda. Un Dios que pudo darle la victoria a un rey que se había olvidado y le había dado la espalda al Dios verdadero, pero le dio igualmente la victoria 2 veces contra los sirios. Un Dios que da y extiende su gracia, su misericordia, su compasión hacia sus hijos cuando se arrodillan, se humillan y se vuelven a Él. Un Dios que también se preocupó para que su mensaje verdadero llegara al rey Acab y al rey Josafat, que estaban aliados, a través de Micaías, siendo que estaban recibiendo mucho ruido a través de los profetas que no estaban hablando de parte de Dios, aunque así lo decían. Son Dios que todo el tiempo trata de decir, acá estoy, yo soy el Dios verdadero. Conoceme, sabé que yo soy amoroso, que soy misericordioso y que soy justo. A ese Dios al que tenemos que buscar. Sí. Y dejar de lado las otras distracciones que no son Dios. ¿Y cuál fue la parte favorita de ustedes de esta historia? Los La queremos queremos leer ahí abajo. saber. Así que coméntenos, díganos qué parte de estos capítulos le gustó más, le llamó más la atención y por qué. Así entre todos nos vamos enriqueciendo y fortaleciendo también el aprendizaje de la palabra de Dios. Así que nos vemos en los comentarios y también los invitamos a que continúen con la lectura. Ya vamos a abrir el libro 2. Segunda de Reyes. Así que ahí nos vemos en el episodio 47. Chau, chau. Nos vemos ahí. Chau.